Saludos desde Euronews, hoy jueves 27 de julio. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Ucrania prosigue su contraofensiva afianzando posiciones en el sureste. El presidente Zelensky ha evocado la posible reintegración de Crimea. Mientras, Rusia, que continúa sus bombardeos contra infraestructuras portuarias en Odessa, apuesta por sus relaciones diplomáticas y ha prometido suministro gratuito de cereal a 6 países de África. Acercamiento ruso también con Corea del Norte, que saca músculo militar en la reunión entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el ministro de Defensa Sergei Shoigu. También en Rusia ha sido condenado a 14 años de cárcel el fundador de una importante empresa de ciberseguridad y ha sido arrestado en prisión preventiva el politólogo antibelicista ruso Boris Kagarlitsky. Níger sufre un nuevo golpe 2 años después de completar su primera transición pacífica desde la independencia. La asonada llega en pleno aumento de la inestabilidad en el Sahel y en África Occidental. En nuestra página de América Latina iremos a Colombia, donde familiares de desaparecidos piden justicia ante los hornos crematorios usados por paramilitares hace más de 20 años. Y veremos también la lucha contra la discriminación homófoba en Venezuela. Al final de nuestro informativo recordaremos la maravillosa voz de Sidney O'Connor, quien nos ha dejado a la edad de 56 años. Vamos ahora con los titulares. El presidente Volodymyr Zelensky asegura que la contraofensiva ucraniana ha dado buenos resultados en los últimos días y habló de la posible reintegración de Crimea. Rusia apuesta por sus relaciones diplomáticas. El presidente Putin promete entregas gratuitas de cereales a 6 países africanos y el ministro de Defensa se reúne con Kim Jong-un. Ascienden a medio centenar los muertos en la cuenca mediterránea debido a los incendios. 2 de las últimas muertes se han producido en Grecia. La comunidad internacional condena el golpe de Estado en Níger y exige la liberación del presidente y su familia. La Reserva Federal de Estados Unidos vuelve a subir los tipos de interés, la subida más alta desde 2001. La medida busca que la inflación no erosione la estabilidad económica del país. Optimismo en el frente ucraniano tras 2 meses de contraofensiva con escasos avances. En su habitual mensaje a la nación, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó el miércoles que se están logrando buenos resultados y que pronto se conocerán sus frutos. Zelensky no se olvidó de mencionar la península de Crimea. Готуємо і перелік деокупаційних кроків для Криму, комплексних, і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим в державну тканину України. Власне, вже зараз окупантам варто подумати там, у Криму, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатись додому, в Росію. En esta primera fase de la contraofensiva, Ucrania ha recuperado 192 kilómetros cuadrados de territorio a un alto coste en número de vidas. También ha aumentado el número de ataques contra Crimea, ocupada por Rusia, golpeando el simbólico puente de Kerch que une la península ucraniana con Rusia continental. Poco después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala en Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entregó un cuestionario al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La carpeta, cubierta por los colores de las banderas de Ucrania y de la Unión Europea, marcaba el camino que llevaría a Kiev a ingresar en el bloque. Pero antes debía cumplir los 7 requisitos de la UE. El principal de ellos, atacar la corrupción generalizada. Ukraine has made less progress than many countries in Central and Eastern Europe in tackling the legacy of the way that it exited from communism. And you have not had until relatively recently the wholesale reform of Ukrainian institutions to tackle things like judicial corruptions. Ucrania es, actualmente, uno de los peores países de Europa en cuanto a corrupción, justo por encima de Rusia. Pero esta clasificación supone un enorme salto desde el punto que ocupaba el país hace solo un par de años, ya que ha intentado aplicar medidas anticorrupción incluso antes de su reciente candidatura a la UE.
principalmente debido a casi una década de agitación, ya sea por la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, la invasión a gran escala o las protestas que sacudieron el país en 2013. Before the revolution of dignity, much more Ukrainians were tolerated corruption. Now we see the tectonic changes in the good way, formating the zero tolerance for the corruption. Este cambio en la opinión pública se debe a que, a medida que más dinero entraba en el país en forma de ayuda, más se preocupaba la gente sobre a dónde iba a parar. A pesar de sus esfuerzos, Ucrania sigue estando por detrás del peor resultado de la UE en la clasificación de corrupción, Hungría. Esto hace que los expertos consideren que Ucrania tardará décadas en cumplir los 7 requisitos para ser miembro de la Unión. Rusia parece estar recuperando soldados de donde puede para enviarlos a Ucrania. Esto es visible en la frontera no reconocida entre Georgia y Osetia del Sur, donde se observa una disminución drástica de la presencia militar rusa. En el pueblo de Disevi, una base albergaba militares rusos. Según la población local, ya no se les ve. Disevi está en la región de Sijimbali, ocupada por Rusia. Expertos militares creen que si ha disminuido la actividad militar en la zona es porque el Kremlin ha enviado a sus soldados, así como a las formaciones locales osetias, a luchar en Ucrania. ყველა მიმართულებიდან წაიყვანეს მომზადებული პირადი შემადგენლობა და მათ ჩართული ყავთ მოქმედებაში. იგივე მოხდა ცხინვალის რეგიონში, ეხლა ბაზებს ვინც აკვირდება და ვაკვირდებით, კარგად ვხედავთ, რომ იქ არის ძალიან მინიმალური შემადგენლობა დატოვებული ფაქტიურად და ეს საოკუპაციო ძალები, ქვედანაყოფები გაყვანილია უკვე და დიდი ალბათობით მოქმედებენ უკრაინაში. La situación es similar en otras partes de la región ocupada. Las bases militares son visibles desde el otro lado de la línea divisoria. Las actividades en la base rusa de la ciudad de Sijimbali también parecen haberse reducido. Moscú mantiene tropas en la región desde la guerra de 2008. En Rusia, condenado a 14 años de prisión el fundador de una importante empresa de ciberseguridad. El Tribunal de Moscú ha encontrado a Ilya Sachkov culpable de alta traición. La Fiscalía había solicitado 18 años de cárcel para el también consejero delegado de Group IB, detenido en septiembre de 2021. Al empresario de 37 años se le ha impuesto también una multa de $500,000 rublos, unos 5.000 euros. Miembro de la Comisión de Expertos de la Duma, Sachkov ha negado haber transferido datos de inteligencia a servicios extranjeros. La sentencia ha provocado una enorme inquietud en el sector tecnológico ruso. El politólogo antibelicista ruso Boris Kagarlitsky ha sido acusado por la justicia rusa de hacer apología del terrorismo a través de Internet, según su abogado. El profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales y Económicas de Moscú fue arrestado y puesto en prisión preventiva al menos hasta el 24 de septiembre. Es una de las voces que se ha opuesto abiertamente a la invasión rusa de Ucrania, según el Moscow Times. El politólogo se enfrentaría a una pena de hasta 7 años de cárcel. Una circunstancia que no es nueva para él, puesto que fue uno de los presos políticos de la Unión Soviética entre 1982 y 1983. Putin promete entregas gratuitas de cereales a 6 países africanos en los próximos meses. Con este contundente alegato, el presidente de Rusia afronta todas las inquietudes sobre la seguridad alimentaria de los 17 jefes de Estado y delegaciones de 49 países africanos que han acudido a San Petersburgo con motivo de la cumbre Rusia-África. Y es que el fin del acuerdo de exportación de grano de Ucrania ha puesto en peligro el suministro de cereales en todo el continente. El Kremlin también está fortaleciendo sus relaciones con Corea del Norte. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, se ha reunido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, durante las celebraciones del armisticio de la Guerra de Corea. La reunión, en la que Pyongyang ha lucido con orgullo su arsenal militar, le ha servido a Moscú para mostrar a Occidente sus aliados en el marco internacional. Por otro lado, Rusia continúa su negativa a hablar en la reunión de la ONU sobre sus ataques aéreos en la ciudad portuaria de Odessa, en Ucrania. En concreto, sobre las tensiones con la Iglesia Ortodoxa por los daños causados en la Catedral de la Transfiguración. Moscú ha acusado al presidente de la Comisión de parcialidad, censura y obstrucción,
y ha exigido un nuevo informe de los hechos elaborado por el arzobispo Gideon de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que mantiene estrechos lazos con Moscú. Al grito de no al golpe de Estado, un grupo de manifestantes recorre las calles de Niamey, capital de Níger, en apoyo del presidente Bazoum. Tras una larga jornada de tensión, la Guardia Presidencial decidió retener en su residencia al presidente Mohamed Bazoum este miércoles, elegido democráticamente y en el poder desde 2021. La noticia ha impactado al mundo entero y la indignación internacional no ha tardado en llegar. La Unión Africana, Francia y la Unión Europea, junto con Estados Unidos, han condenado la acción y han pedido la liberación del presidente y su familia. Al final del día, los militares golpistas de Níger anunciaron en la televisión nacional que habían derrocado al presidente, dando a entender que tanto el ejército, la policía y la gendarmería se han unido en torno a la Guardia Presidencial. El presidente de Benín, país vecino, parece haber tomado el papel de mediador como representante del bloque económico de África Occidental, la CEDEAO. Même quand ce qui n'est pas acceptable se fait, il faut que dans la paix on puisse corriger cela. C'est notre première option. Nous pensons que ce sera avec succès. Tras Mali y Burkina Faso, Níger se convierte en el tercer país del Sahel minado por los ataques de grupos vinculados al Estado Islámico y Al-Qaeda, que vive un golpe de Estado desde 2020. Esta grave amenaza al gobierno del presidente Bazoum hace peligrar la posición de Níger como uno de los últimos aliados de Occidente en la región del Sahel y socava sus esfuerzos por estabilizar la región. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos Joe Biden, retira la declaración de culpabilidad por delitos tributarios que había acordado con los fiscales, al no tener garantizado que se pueda librar de todos los cargos contra él. Esto ocurre después de que la jueza encargada del caso, nominada por el expresidente Donald Trump, rechazara el acuerdo, ya que este incluía librarse también del cargo de posesión de un arma de fuego, algo ilegal cuando se trata de una persona con adicciones. La secretaria de prensa de la Casa Blanca ha remarcado que se trata de una investigación independiente al gobierno y que está liderada por un fiscal nombrado por Trump. La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés a su nivel más alto en 22 años. La medida busca combatir la inflación que golpea al país. Los tipos pasan a situarse en una horquilla de entre el 5,25% y el 5,5%, alcanzando su nivel máximo desde 2001. Se trata de la 11ª subida desde principios de 2022, cuando la Fed empezó a subir los costes de endeudamiento para intentar enfriar la economía y suavizar la subida de precios. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. La economía estadounidense se ha mantenido robusta a pesar de las 11 subidas de tipos que ha aplicado la Reserva Federal, su ciclo de subidas más agresivo en 40 años. La subida de la Fed se produce antes de una reunión similar del Banco Central Europeo, presionado para que ponga fin a las subidas de los tipos de interés. Los bancos de la eurozona han informado de una fuerte caída de la demanda de préstamos a las empresas, hasta su nivel más bajo jamás registrado. Lo mismo ha ocurrido con la demanda de préstamos hipotecarios. Sin embargo, el BCE sigue decidido a reducir la inflación desde los recientes máximos históricos hasta su objetivo del 2%, lo que significa que la subida de tipos sigue estando en el aire. La desaparición forzada, crimen de lesa humanidad. Pide justicia. En Colombia, decenas de familiares de desaparecidos en la frontera con Venezuela piden justicia para sus seres queridos. Van en peregrinación hacia los hornos crematorios de Juan Frío, usados hace más de 20 años por los paramilitares para hacer desaparecer a cientos de personas. En este caserío de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, funcionó un horno crematorio usado por las Autodefensas Unidas de Colombia. Se calcula que aquí se quemaron al menos 500 personas entre 1999 y 2004. Bueno, este es un grupo de 70 familiares que tienen sus seres queridos desaparecidos en contextos transfronterizos.
que fueron desaparecidos por grupos ilegales colombianos, asesinados. Para nosotros es muy importante que nos entreguen a nuestros familiares desaparecidos. Una memoria a las personas que están desaparecidas, que no hemos sabido nada de ellos, a todas las madres que estamos sufriendo este dolor y para todas que no nos tengan olvidados, a todas las víctimas de desaparición forzada. Los desaparecidos en la zona podrían haber sido lanzados al río Táchira, frontera natural entre Colombia y Venezuela, enterrados en fosas comunes o quizá quemados en hornos como este de Juan Frío. Las familias piden justicia y quieren crear aquí un lugar de memoria. Excarcelados 30 de los 33 detenidos en una fiesta privada de la comunidad LGBTI en Venezuela. Tras haber sido imputados por delitos como ultraje al pudor, la justicia venezolana del estado de Carabobo les excarceló el miércoles. Los activistas denuncian persecución y criminalización de la homosexualidad. Ayer se había iniciado la audiencia especial de presentación, en la cual es una audiencia en donde a ellos se les va a imponer de unos supuestos delitos, unos presuntos delitos que estuvieron cometiendo, que la defensa pública, la defensa privada, que yo represento también en esta entrevista, estamos todos de acuerdo de que no existe ningún tipo de delito para estos muchachos. Familiares y amigos protestaron ante los juzgados. Eso era privado, eso no, ellos no estaban perjudicando a nadie, habían puras personas mayores de edad, ahí no habían niños. Ellos pueden ser lo que sean, pero son un ser humano igual que todo el mundo. En Venezuela, la comunidad LGBT lleva años luchando contra la discriminación sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de la identidad de género. La ola de incendios que afecta a la cuenca del Mediterráneo ha dejado ya una cuarentena de muertos. Otras 2 personas han fallecido en una zona montañosa cercana a Volos, en la región central de Tesalia. El fuego se declaró el miércoles y se suma a los 90 incendios que han calcinado ya miles de hectáreas en las islas de Rodas, Corfú y Eubea. Las llamas tampoco dan tregua en Italia, en la isla de Sicilia. Allí ya han ardido 700 hectáreas de zonas boscosas, numerosas casas y parte de sus infraestructuras públicas. Los daños provisionales ascienden a 60 millones de euros, a los que hay que añadir 200 millones que se han cuantificado en el sector agrícola debido a la ola de calor. En Argelia vigilan los distintos focos. Aquí es donde los incendios han sido más mortíferos, con más de una treintena de fallecidos. Hay varios heridos en estado crítico y entre las víctimas hay decenas de militares. La ayuda humanitaria ha llegado desde otras regiones del país a Bejaia, una de las zonas más afectadas. No solo la inmigración, sino también el aumento del precio de la vivienda fueron las causantes del colapso del gobierno de Mark Rutte en Países Bajos. Un incremento de las peticiones de asilo durante 2022 llevó a abrir algunos centros de acogida de emergencia. Este de la ciudad de Almere, gestionado por la Cruz Roja neerlandesa en un antiguo parque de bomberos, acoge a 150 personas, en su mayoría jóvenes. There were no beds, so people were staying outside, and then the Red Cross stepped in. And since then, we've become basically an integral part of the structure of refugee shelter. Aquí los habitantes reciben 3 comidas al día y 12 euros semanales para gastos personales. Algunos hace más de un año que viven aquí mientras esperan a que se evalúe su solicitud de asilo. Pueden salir durante el día y trabajar un máximo de 12 semanas al año, pero muchos pasan el día en la sala común del centro. La mayoría de los solicitantes de asilo son sirios, tanto aquí como a nivel nacional. Es el caso de Yara, que huye de la guerra civil en su país. My husband and my 2 kids are in Syria, and I didn't see them since 9 months, which is so difficult for me. And until now, I have to count another year in order to see them. I hope not to be more than 1 year. Quien finalmente obtiene el estatuto de refugiado tiene derecho por ley a un alojamiento privado y a la reagrupación familiar, pero la escasez de viviendas deja a muchas personas en lista de espera y contribuye al abarrotamiento de los centros de acogida. Quando non c'è spazio sulla terra, lo si cerca in mare. La nave alle mie spalle, che in passato veniva usata per crociere di lusso, ospita oggi centinaia di persone che attendono risposta alla loro domanda di asilo.
De hecho, el gobierno neerlandés intentó introducir un estatuto diferenciado de protección para evitar conceder a cada refugiado el derecho a la reagrupación familiar inmediata, lo que dividió a los partidos de la coalición. There's a housing crisis. There's simply not enough affordable houses in this country, especially in the larger cities, but basically everywhere. And this means that also there's a big competition between people who are eligible for social housing. Dutch natives, so to speak, are eligible for social housing. There's competition between those needs and those of recognized refugees. Según el profesor Jeroen Dummernik de la Universidad de Ámsterdam, esta especie de tormenta perfecta, causada también por la inflación y los problemas medioambientales que impiden construir nuevas viviendas, ha contribuido a la tensión bajo la que cayó el gobierno a principios de julio. Y es probable que influya en las próximas elecciones del 23 de noviembre. Kevin Spacey, declarado inocente de 9 delitos sexuales contra 4 hombres por un tribunal de Londres. El actor estadounidense había sido acusado de cometer estas agresiones sobre todo a partir de 2004, durante su etapa como director artístico de uno de los teatros más prestigiosos de la capital británica. Aseguró durante el juicio que todos los encuentros fueron consensuados. El veredicto, recibido con lágrimas en los ojos por el protagonista de American Beauty o House of Cards, coincide con su 64 cumpleaños. En 2022 fue absuelto en su país de cargos similares. Única, increíble, valiente. Las redes sociales se han llenado rápidamente de tributos a la cantante irlandesa Sinead O'Connor tras conocerse su muerte a los 56 años, por motivos que aún no se conocen. La artista dublinesa alcanzó fama mundial con el tema Nothing Compares to You en 1990. Fue el punto álgido de una carrera exitosa, empañada después por las polémicas y por sus problemas mentales. Su música era amada por todo el mundo y su talento inigualable e incomparable, ha dicho en un tuit el primer ministro irlandés Leo Varadkar. Comienza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos de París 2024. Un reloj a los pies de la Torre Eiffel ha recordado este miércoles que falta un año exacto para la inauguración del gran evento deportivo. Un desafío de logística y seguridad para la capital francesa y para la ciudad de Marsella, que albergará algunas de las competiciones. Les JO 2024, ça va être une belle tribune pour Marseille, pour toute la baie marseillaise, la marina, le vent, le beau temps, parce que ça va être de la voile, donc, et du foot aussi au stade Vélodrome. Pour l'instant, on subit un petit peu les travaux, mais j'ai envie de dire que de toute façon, on n'a pas le choix de passer par là pour après bénéficier des nouvelles installations qu'il y aura, notamment sur la corniche et tout le bord de mer qui est en train d'être aménagé. Donc on va en profiter après pendant plusieurs années, donc c'est une bonne chose et en tant que Marseillais, on est très content, ouais. El presidente del Comité Olímpico Internacional ha enviado las primeras invitaciones a los países convocados, entre los que no se encuentran Rusia ni Bielorrusia por la guerra en Ucrania. Tampoco Guatemala, suspendida el año pasado por una cuestión de injerencia política. La organización no ha tomado aún una decisión sobre lo que hará finalmente respecto a ellos. Ya nos despedimos, les dejamos con nieve en verano y nuestro inusual no comment de hoy, que nos lleva hasta las montañas de Baviera, cubiertas de blanco a finales del mes de julio. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros toda la actualidad a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias.